noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me voy a presentar, ¿sí? Primero les doy la bienvenida a la Escuela Global Oficial y les doy la bienvenida a el módulo 1 de el programa de especialización en geomecánica aplicado a minería, ¿ok? Entonces, les comento, ¿sí? Un poquito. Yo soy la docente del módulo 1. Mi nombre es Adela Cruz Canales. Soy ingeniera geóloga de profesión, graduada en la Universidad de Pinar del Río, en Cuba. Y soy máster en geología con la especialización de geotecnia en la Universidad de Granada, en España. Cuento con un poco más de 17 años de experiencia dedicada al rubro de la minería y de la construcción, especialmente a lo que son diseño, ¿sí? Y construcción de lo que son túneles y obras subterráneas. Bueno, en esta ocasión, ¿sí? Vamos a dar inicio con el módulo 1 y entonces preferiría, ¿sí? Que si es posible se presente cada uno, ¿sí? Con una breve descripción, su nombre y que me digan un poco a qué rubro se dedican, ¿sí? Para poder tener más o menos una idea, quizás de cuánto voy a tener que explicarles o qué partes de repente se pueden reforzar un poquito más, ¿ok? Entonces, por favor, yo voy nombrándolos por cómo los miro aquí en la sesión y ustedes me comentan un poco su nombre y el rubro al que se dedica. Kevin Socualaya. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Mi nombre es Kevin Socualaya. Eh, no tengo que prender la cámara, ¿verdad? ¿O sí? No, no hace falta, no. Ah, ya, ok. Mi nombre es Kevin Socualaya. Tengo 27 años. Estudié lo que es ingeniería geológica y geotecnia en Tacna, en la Jorge Basadre Groman. Me vengo desarrollando más en lo que es geofísica, eso es lo que trabajo más últimamente, pero se me dio por querer estudiar más sobre esto, ¿no? Es- Vale, muchas gracias, Kevin. Sergio Canaza. Buenas noches, soy Sergio Canaza y soy egresado y bachiller de la carrera de Ingeniería y Minas y encontré el curso justo para complementar todo lo que tengo en mis conocimientos. Ok, muchas gracias, Sergio. Reinaldo Salinas. Buenas noches, señorita. Bien, soy egresado de un instituto tecnológico. Actualmente trabajo en el rubro minería. Tengo 11 años de experiencia en el área geomecánica y ahora estoy llevando el curso para poder complementar algo para poder continuar con los softwares. Muy bien, muchas gracias, Reinaldo. Sergio Massa. Rodrigo Massa debe ser, profesora. Ay, discúlpame, sí, Rodrigo Massa. ¿Es correcto? Sí, de repente hay otro Massa también. Buenas noches. Sí, no, Bien, Rodrigo, está muy bien. bien, bueno, mi nombre es Rodrigo Massa, soy ingeniero de minas. Trabajo en el área específica, en el área de prevención de riesgos, seguridad, en una mina al sur del país. Bueno, el curso, en anterior oportunidad ya he llevado algún curso con la escuela. Y bueno, el objetivo es simplemente afianzar algunos conocimientos en el tema de geomecánica, que es importante también dentro del tema de prevención de riesgos. No soy experto en geomecánica, sí los conocimientos básicos, pero igual, justamente el objetivo es para
aprender, ¿no? Aprender y poder gestionar uno de los principales riesgos que es de minería, que es el tema de desprendimiento de rocas. Agradecido por todo lo que nos pueda compartir y también a los compañeros. Eso sería. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Ahora, Rodrigo Marín. Buenas noches, señorita Adela, profesora y estimado equipo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Marín. Yo soy ingeniero civil en obras civiles de acá de Chile e ingeniero civil en minas también. Cuento con un magíster en ingeniería geotécnica y cimentaciones con el equipo de España y también con un diplomado en ingeniería geotécnica y cimentaciones. El objetivo de poder comenzar, dijéramos, con la escuela, también como lo dijeron nuestros compañeros, es poder un poco afianzar un poco más los conocimientos desde el punto de vista de software, ¿cierto? Tanto que nos sirva, ¿cierto?, como para el modelamiento y la verificación de nuestros proyectos. Actualmente trabajo para, un consorcio acá en Antofagasta, para Codelco, ¿ya? La división Radomiro Atomic, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, poder afianzar los conocimientos geotécnicos y geomecánicos, dijéramos, de la especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido. Tenemos luego a Alex Yanak. Y Alex Alejos. Ah, perdón, sí, Alex Alejo. Buenas, ¿me escuchas? Sí, sí, sí te escucha, Alex. Cuéntanos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alex Alejos Yanek. Soy supervisor y geotécnico ahorita en la empresa Gatus. Estamos realizando lo que es el mapeo y la conciliación de todo el área de lo que es la mina Quillabeco. Bueno, constantemente venimos utilizando todas las herramientas posibles, por ello que veo este curso interesante para poder afinar y siempre estar superándonos, ¿no? Aprender algunas cosas adicionales en lo que día a día nosotros venimos desarrollando. Gracias. Ok, muchas gracias, Alex. Tenemos a Ana María Moreno. Hola, buenas noches. Sí, mucho gusto para todos. Yo soy ingeniera de minas y metalurgia en la Universidad Nacional de Colombia y también tengo maestría en sostenibilidad. Actualmente me desempeño como jefe de mina y por eso estoy muy interesada en aprender acerca de geotecnia y geomecánica. Gracias. Gracias, Ana María. Tenemos a Jaime Henry. Parece que Jaime tienes un problemita en tu audio, pero no pasa nada, no te preocupes. Eh, sí, sí, pero no te preocupes, Jaime, no te preocupes. José Rafael. Buenas noches, me llamo José Rafael Leal, soy estudiante de Ingeniería de Minas y Tecnología en Topografía y la verdad me interesa bastante el tema de la geomecánica y geotecnia. Muchas gracias, José. Lori Cristina. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Lori Cotrina. Soy bachiller recientemente de la carrera de Ingeniería Geológica y bueno, actualmente pues estoy como practicante del área de geotecnia en una mina, ¿no? Porque es que quiero aprender mucho más sobre geotecnia. Lori. Ellos ya tenemos. Y por último, Sandra Marlene. Sí, buenas noches.
Mi nombre es Sandra Tomailla. Yo soy estudiante de Ingeniería de Minas de octavo ciclo, pasando a noveno ciclo acá en Arequipa, de la Universidad Nacional de San Agustín, y busco aprender todo lo que pueda antes de poder egresar de mi carrera. Muchas gracias, Sandra. Bueno, somos ahora bastantes más alumnos que en un inicio. Agradezco a todos los que han participado, los que ya se han ido uniendo al último. Igual de antemano, muchas gracias. Bueno, no vamos a poder hablar todos porque ya somos bastantes, ¿no? Me da mucho gusto, sí, tener alumnos de diferentes nacionalidades, ¿sí? Eso siempre habla muy bien, ¿sí? Y de la calidad en especial que tenemos acá en la Escuela Global. Y nada, seguimos tratando de mantener los estándares como los venimos teniendo, ¿ok? Entonces, nada, bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio, ¿sí? A este primer módulo. Sí pueden mirar mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces tenemos, ¿sí? Un primer concepto que es mecánica de roca, ¿ok? La mecánica de roca se encarga del estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamientos mecánicos de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de esfuerzos aplicados en su entorno, ¿sí? Este es el concepto más amplio de lo que es mecánica de roca. En otras palabras, podríamos decir que la mecánica de roca nos va a ayudar a predecir cuál es el posible comportamiento de la roca una vez que nosotros la sometamos a diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poner, ¿sí?, alguna edificación o alguna carga pesada sobre ellos, o cuando vamos a comenzar a retirarla, ¿no? A excavarla, ya sea si la excavamos como un talud, o si la excavamos como si fuera un túnel, una galería, un pilar, una chimenea, etc. Entonces, la mecánica de roca nos va a acercar, ¿sí?, a poder predecir su comportamiento. Hay muchos aspectos que nosotros vamos a tener que visualizar, ¿sí?, previamente a poder hacer realmente un modelo de iteración matemática o iteración numérica, ¿sí?, que son los modelos que de repente nos van a acercar bastante a tener valores exactos de cómo se va a comportar el macizo rocoso. Pero, como les decía, previo a eso vamos a tener que rescatar y entender algunas características de la roca, pero no solamente de la roca en situ per se, sino del macizo rocoso. Entonces, para entender el concepto de macizo rocoso, vamos a tener algunos conceptos básicos, ¿ok? Por ejemplo, cuál es el tipo de roca, el grado de fracturación, etcétera. La mecánica de roca, como les comentaba, no solamente va a abarcar a lo que es la roca per se, ¿no? La roca sola, ¿no? Sino que esta va a tener aplicación a diferentes escenarios, como les decía, ¿no? Colocar peso encima, una construcción, ¿sí? Decidir dónde vamos a colocar la cimentación para lo que son edificios, ¿no? Etcétera, o puentes. Por ejemplo, acá tenemos bastantes puntos en los cuales vamos a tener que aplicar la mecánica de roca en sus diferentes variaciones, ¿no? Por ejemplo, en estructuras urbanas como puentes, ¿no? Activación de pozos geotérmicos, túneles viales, túneles hidráulicos, ¿no? Excavaciones a cielo abierto, cimentación de presas, mejoramiento de terreno, tratamiento de masa rocosa mediante inyecciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, para todos esos aspectos vamos a tener que estudiar la mecánica de la roca. ¿Alguien me puede decir, sí, solamente para que quede un poco claro, en lo que son presas, aparte de la cimentación, obviamente, de la cortina de presa, ¿en qué otro aspecto, sí, o en qué otra parte de la presa nos debería importar la mecánica de rocas? ¿Alguien tiene una idea?
Rodrigo, te escuchamos. Sí, ingeniera es una de las partes fundamentales también donde es parte la especialidad, ¿cierto? En las represas, en los túneles de salida, obviamente. Ahí tenemos mucha la influencia, ¿cierto? De poder encontrar el macizo rocoso, ¿cierto? Que lo tenemos que de alguna manera, eh, dijéramos, excavar o poder adentrarnos para poder salir, ¿cierto? Con el fluido desde un punto a un punto de menor energía o carga. Eso. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Correcto, ¿sí? En todos los puntos de descarga, ¿sí? Ya sean canalizaciones o sean túneles, porque hay diferentes formas de poder generar la descarga de la presa. Va a ser muy importante la mecánica de rocas. Pero ¿saben en qué otro aspecto también suele ser importante? Y a veces nos olvidamos un poquito de ella porque lo tomamos, lo asumimos, ¿no? Es justamente en el vaso de la presa y en los alrededores de la presa, ¿sí? Ahí los estudios geomecánicos distan un poco de los estudios geomecánicos que podemos hacer, por ejemplo, para los túneles de desahogo de agua, ¿no? Donde tenemos pues más una mecánica de rocas enfocada a lo que es tunelería como tal, ¿no? Para hacer nuestros pequeños túneles hidráulicos, para que el agua salga, o hacemos canales de repente, ¿no? En el vaso de la presa vamos a hacer estudios más enfocados a determinar dos aspectos distintos, ¿no? El grado de fracturación, ¿sí? Y el aspecto de resistencia, pero no una resistencia convencional, que es una resistencia vertical, ¿no? Sino una resistencia, ¿sí? Horizontal, porque se entiende que cuando esta presa va a estar llena de agua, se va a generar un empuje hacia las paredes, ¿ok? Entonces, como les decía, el grado de fracturación también va a ser importante, porque si nosotros no tenemos un grado de fracturación menor, si tenemos un grado de fracturación alto, ¿sí? Por ahí se nos va a escapar el agua, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de una presa, pero así como en las presas, en todo el tipo de obras que estamos viendo ahí en los aspectos de aplicación de la mecánica de roca, van a jugar diferentes aspectos de esta mecánica de roca y se van a aplicar de diferentes formas, ¿ok? Luego tenemos, ¿sí? El concepto, uno de los conceptos más básicos de la geotecnia, que es roca intacta y matriz rocosa, ¿ok? Nosotros vamos a tener, ¿sí? Que mecánicamente la matriz rocosa se va a caracterizar por su densidad, su resistencia, deformabilidad, dada por parámetros de roca intacta, resistencia a la compresión y a la tracción, módulo de Young y razón de Poisson. Vamos a verlo, a desarrollar todos estos aspectos más adelante, ¿sí? ¿Qué significa el módulo de Young, el módulo de Poisson, etcétera, ¿ok? Pero vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que la roca intacta va a ser una característica, ¿sí? Del macizo rocoso, ¿ok? Un macizo rocoso, entonces, va a estar compuesta por roca intacta y por algo más. Lo tenemos acá abajo, ¿sí? Tenemos roca intacta más discontinuidades, ¿ok? Entonces, nosotros cuando tratemos de entender el comportamiento global del macizo rocoso, tenemos que tomar en cuenta que siempre va a estar compuesto por estos dos aspectos. La roca intacta, ¿sí? Y las discontinuidades. ¿Por qué es importante? Porque ambos aspectos van a jugar papeles fundamentales para yo poder categorizar mi macizo rocoso, ¿ok? Puede ser de que yo tenga litológicamente, por ejemplo, ¿sí? En grado de matriz, dos macizos rocosos iguales, digamos, no sé, ambos son macizos rocosos dioríticos, ¿sí? Pero el aspecto de las discontinuidades va a jugar un papel fundamental, ¿ok? Mientras uno de ellos tiene una roca intacta, que me puede dar alta resistencia, pero tiene abundante discontinuidad, eso me va a dar un macizo rocoso de baja calidad, ¿ok? Al que quizá voy a tener que ponerle otro tipo de sostenimiento, o que quizá va a demandar, ¿sí? Un refuerzo muy distinto a que si yo tuviese esta misma roca intacta, pero con pocas discontinuidades,
discontinuidades, ¿ok? Entonces, por eso mismo hay que tomar en cuenta estos dos aspectos que son distintos, pero son obviamente necesarios para una buena y adecuada clasificación del macizo rocoso. Entonces vamos a tener ¿cómo se llama? El aspecto de las discontinuidades. ¿A qué le vamos a llamar discontinuidades? Discontinuidades se le va a denominar a cualquier separación en la o en el continuo de la roca que posee muy baja o nula resistencia a la tracción. Puede ser de origen mecánico o sedimentario que separa bloques, ¿sí? Pueden ser planos de estratificación, pueden ser diaclasas, fallas, planos de foliación, vetas, etcétera, ¿ok? Entonces va a ser todo lo que te va a interrumpir, cortar, hacer discontinuo, ¿sí? La roca. Vamos a entrar un poquito más a detalle sobre las discontinuidades y vamos a tener que estas, ¿sí? En la geomecánica van a tener mucha importancia, ya que van a definir en gran medida el comportamiento del macizo rocoso. Van a condicionar el comportamiento del macizo, su comportamiento mecánico queda caracterizado por la resistencia al corte de estos planos, ¿sí? No es lo mismo tener discontinuidades rellenas de rodocrosita, por ejemplo, que tener discontinuidades rellenas de rodonita, ¿ok? Cuando una, ¿sí? Es un tipo de familia, ¿no? Del cuarzo, uno es un tipo de sílice, ¿sí? Que tiene mucha más resistencia, etcétera. La otra, ¿sí? Va a ser un carbonato, ¿ok? Entonces, obviamente la de carbonato es mucho más suave y va a poder, ¿sí? Esa discontinuidad romper con mucha más facilidad, ¿sí? Y la otra, obviamente, como es sílice, está prácticamente una discontinuidad soldada que se le denomina y va a ser muy difícil que el macizo rocoso rompa por esa discontinuidad. Entonces, por eso que es importante el material de relleno, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una falla que tenga un paquete de gouache, panizo, ¿sí? O cataclasita de 60, 70, 80 centímetros de espesor, que una falla que solamente tenga un espejo de falla con pequeñas láminas de milonita, ¿ok? Entonces eso, sí, aunque ambos sean fallas, aunque ambos entren dentro de la misma categoría de discontinuidad, no va a ser el comportamiento mecánico igual porque van a tener rellenos muy distintos, ¿ok? La presencia de discontinuidades va a determinar un comportamiento geomecánico e hidráulico del macizo rocoso. ¿Por qué hidráulico? Bueno, porque nosotros sabemos que el agua va a viajar por las discontinuidades. Y no solamente se queda ahí el agua, no solamente viaja, el agua va a ir lavando, ¿sí? Las discontinuidades. Y si tenemos al macizo rocoso sometido a gran presión de agua, ¿sí? Se puede generar inclusive fracturamiento hidráulico, ¿ya? Y cuando no se genera fracturamiento hidráulico, muchas veces lo que va a comenzar a hacer el agua es a alterar y a degradar los minerales que tenga esta roca. Y en función del tipo de roca, ¿sí? Le puede generar muchas alteraciones, degradando al punto de que este macizo rocoso ya no se comporta como macizo, sino ya se convierte, ¿no? En lo que vendría a ser un comportamiento más de suelo que de macizo rocoso, ¿ok? Eso puede ser producto de la degradación por el agua o también puede ser producto del alto grado de fracturación, o sea, culpa, por decirlo de algún modo, de las discontinuidades, ¿ok? Este comportamiento está condicionado por la naturaleza, la frecuencia y la orientación de los planos de discontinuidad. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos en esta imagen, vemos ahí, ¿sí? Un afloramiento, ¿verdad? En este afloramiento, ¿cuántos tipos de discontinuidades ustedes identifican? Ahí se van viendo las zonas que están marcadas. A grandes rasgos tenemos por lo menos
¿sí? Dos tipos de discontinuidades, ¿no? Tenemos la zona que se ve casi horizontal, ¿sí? Que está en rojo, que eso vendría a ser una falla, y tendríamos también, ¿sí? Las que se ven marcadas de celeste, de amarillito y de anaranjado, ¿verdad? Esas son probablemente, dependiendo del tipo de roca, podrían ser estratificación o podría ser set de diaclasas, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí son dos tipos, a grandes rasgos, dos tipos de discontinuidad. Es una falla y diaclasa, pero vamos a ver más adelante. Entonces, van a existir diferentes tipos de planos de origen sedimentario, magmático por enfriamiento o planos de origen tectónicos, ¿ok? Este tipo de planos se pueden definir como testigos de las fuerzas tectónicas. Además, en varios sectores del mundo se encuentran más de una fase tectónica. Esto va a significar que los planos secundarios, como diaclasas, fallas de esquistos, etcétera, tienen su origen después de la litificación. Entonces, a grandes rasgos vamos a poder dividir en dos las discontinuidades, ¿no? Las que se generan durante la litificación y las que se generan posterior a la litificación. Ahora vamos a ver esto. Tenemos, ¿sí? Las que se generan antes de la litificación, ¿sí? Y las que se generan posterior a la litificación. Recordemos que el proceso de litificación es el proceso por el cual la roca se vuelve roca, ¿no? La roca deja de ser un cúmulo de sedimentos para volverse roca, ¿ok? Se cambia su estructura molecular, se vuelve roca. No les voy a hablar de los procesos porque para que el sedimento se vuelva roca, ¿sí? Va a ocurrir muchos tipos ¿cómo se llama? De eventos, ¿ok? Si estamos hablando de una roca sedimentaria, puede ser diferente sedimentación y luego génesis de la roca, ¿sí? Y luego si es ígnea, el enfriamiento, etcétera. Muchos tipos, ¿sí? Dependiendo del tipo de roca. Pero vamos a verlo acá un poquito a grandes rasgos para dar enfoque más que todo en lo que son las discontinuidades. Entonces tenemos las discontinuidades primarias, que son antes de la litificación, ¿sí? Y tenemos las discontinuidades secundarias, que son posteriores a la litificación. Las primarias, como les decía, si son ígneas, van a estar más ligadas, más relacionadas con el enfriamiento del magma, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las piloulavas, ¿no? Todas estas de acá, todas estas líneas de las piloulavas vendrían a ser una discontinuidad primaria, ¿sí? Acá también tenemos, ¿sí? El comportamiento prismático de algunos basaltos, eso también es por enfriamiento, ¿sí? Los enfriamientos prismáticos, esas discontinuidades que se forman, también van a ser antes de la litificación, porque cuando la roca se esté enfriando, ¿no? Y luego tenemos las posteriores a la litificación, que en su mayoría, no en su totalidad, en su mayoría van a estar ligadas a efectos tectónicos, ¿ok? A fallas, a plegamientos, ¿sí? Etcétera. Entonces vamos a tener el concepto de diaclasa. La diaclasa va a ser una fractura o fisura en la masa rocosa en la que no se observa movimiento relativo de sus lados, ¿ok? En general, las diaclasas interceptan superficies primarias y secundarias, tales como la estratificación, exfoliación, esquistosidad, etc. Un conjunto de diaclasas paralelas se va a denominar un sistema de diaclasas. Dos disposiciones de diaclasas muy juntas en ángulo recto con una tercera producirá estos mismos sistemas de tensión y se va a decir o se va a denominar como un conjunto de diaclasas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros cuando evaluemos los macizos rocosos, lo primero que vamos a denominar, ¿sí? O buscar va a ser los sistemas de diaclasas. Entonces vamos a buscar cuáles diaclasas tienen un similar o igual comportamiento. Si yo tengo más, ¿sí? De una frecuencia,
¿sí? De diaclase, entonces yo voy a tener una familia de discontinuidad, dos familias de discontinuidad, tres familias de discontinuidad, etcétera, ¿ok? Esto es importante cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ventanas geomecánicas. Nosotros decimos cuántas familias de discontinuidades tenemos y en función de eso vamos describiendo cada una de las familias. Que si el distanciamiento, que si la apertura, etcétera. ¿Ok? Igualmente, no solamente para ventanas geomecánicas, sino si vamos a hacer una evaluación geomecánica de taladro orientado o no orientado, también vamos a tomar en cuenta el grado de, ¿cómo se llama?, de familias de diaclasas que tengamos, ¿ok? Porque a las familias de diaclasas también se les puede asociar patrones muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, la longitud, la persistencia de la familia. Si nosotros sabemos la persistencia de la familia, podemos determinar si este mismo discontinuidades que estamos evaluando, digamos, en una ventana geomecánica en superficie, se va a poder o no proyectar a profundidad donde yo voy a poder poner de repente un túnel o una manga transportadora de mineral, etcétera, ¿ok? Entonces yo analizo la familia, determino las características de la familia y puedo luego con eso determinar si va a influir o en qué magnitud va a influir la obra, ¿no? O el diseño que yo estoy haciendo. Entonces, una diaclasa principal es una diaclasa persistente, sistema que puede ser horizontal o vertical, y las diaclasas pueden formarse de las siguientes maneras, ¿ok? Se pueden formar por retracción, causadas por un sistema de esfuerzos tensionales que actúan sobre el cuerpo rocoso como resultado de un enfriamiento de una roca ígnea, ¿sí? O estructura columnar, prismática, como les estaba diciendo, o de una descamación, ¿sí? En una roca sedimentaria. Después tenemos las diaclasas de descompresión. Un sistema de diaclasa puede desarrollarse más o menos paralelo a la superficie del terreno, especialmente en intrusiones ígneas plutónicas tales como el granito. Esto, ¿sí? Del sistema de descompresión va a ser bastante común, ¿sí? En los macizos, pero estas diaclasas de descompresión van a tener una propiedad muy particular, ¿sí? Que no necesariamente van a guardar el paralelismo en horizontal o vertical. Normalmente vamos a ver estas diaclasas, ¿sí? Que van a tener ciertas zonas curvas, ¿ya? Inclusive, ¿sí? En algunos tipos de rocas ígneas se va a generar como si fueran capas, ¿sí? De cebolla. Ustedes han visto la cebolla que está una capa dentro de otra, ya. Algo muy similar se va a generar por este tema de descamación en los macizos rocosos que son de origen ígneo, ¿ok? Ígneo plutónico. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Entonces vamos a tener, ¿sí? Las otras diaclasas que son diaclasas tectónicas, que de repente en estas sí son más conocidas para ustedes. Se originan como resultados directos del plegamiento o el empuje del macizo rocoso o de las rocas que se admiten normalmente tres sistemas. Un sistema de rumbo, ¿sí? Paralelo al eje de los pliegues, y un sistema inclinado y un sistema conjugado de diaclasas oblicuas que aparecen con bastante menos de 45 grados. Las diaclasas pueden ser abiertas o cerradas, denominándose a estas últimas diaclasas latentes, ciegas o incipientes. Pueden llegar a abrirse como resultado de la meteorización. Entonces yo voy a tener que en un sistema tectónico de plegamiento, ¿sí? El principal sistema de diaclasas que yo voy a tener va a ser como lo miramos aquí a la derecha, ¿ok? Yo tengo un pliegue, entonces yo voy a poder intuir asertivamente que en la zona de la charnela voy a tener unas diaclasas paralelas a la charnela, ¿sí? En los flancos del pliegue yo voy a tener diaclasas longitudinales, oblicuas y transversales, ¿ok? Entonces, ustedes me dirán, ingeniera, ¿y eso exactamente como para qué sirve, no? Eso es muy sencillo, porque los pliegues normalmente no son pequeños, ¿sí? Los pliegues son, ¿cómo se llama? Zonas, ¿no?
que van a afectar a grandes áreas. Entonces, cuando yo hago un diseño, por ejemplo, un túnel, o voy a hacer un diseño de un talud carretero, y yo sé en qué parte del pliegue me encuentro, entonces yo voy a tener, ¿sí?, una idea más clara de cuáles son la disposición de las diaclasas que yo voy a poder encontrar, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un pliegue, ¿sí? Un talud, ¿sí? Y corto en esta zona de aquí, ¿sí? Perpendicular al flanco, entonces yo voy a saber que me voy a encontrar probablemente con diaclasas transversales y diaclasas oblicuas, ¿ok? Yo voy a la zona, tomo el rumbo y el buzamiento de estas diaclasas, o el dip y el dip direction de estos juegos de diaclasas, y ya posteriormente con la ayuda de algunos software o simplemente con un estereograma básico, proyecto mis diaclasas y yo ya sé, tengo alta probabilidad de que se me formen cuñas, tengo alta probabilidad de que se me forme una falla por volteo o una falla planar, etc. ¿Ok? Entonces, teniendo esta información previa de cuáles son las discontinuidades tectónicas que normalmente se manifiestan en los pliegues, yo ya tengo, como quien dice, pues el trabajo un poco avanzado. Ok, entonces acá tenemos algunas, ¿sí? Algunas diaclasas, ¿no? Tenemos, como les decía, estas discontinuidades, ¿sí?, que vendrían a ser de las pilolabas, son discontinuidades primarias de enfriamiento, y posteriormente tenemos, ¿sí?, estas discontinuidades que se ven marcadas en naranjada, que vendrían a ser secundarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque la roca ya se enfrió y posteriormente de eso lo ha intruido, ¿sí?, un dique. Entonces, esto vendría a ser una discontinuidad posterior, una discontinuidad secundaria. Dentro de las discontinuidades primarias vamos a tener también la estratificación. Todo el mundo la conoce, ¿verdad? Es la estructura interna de los estratos, delimitando la disposición continua de los sedimentos, formando alineaciones visibles, macro o microscópicamente. A su vez, esta es influenciada por factores como transgresión y regresión marina, ¿ok? Entonces vamos a tener que la estratificación va a ser también una discontinuidad primaria, ¿ok? ¿Por qué se generan las discontinuidades como la estratificación? Bueno, la transgresión y la regresión marina puede ser si vemos pues un cambio, ¿no?, progresivo de el tamaño de la granulometría, o, ¿sí?, en todo caso, cuando no se ve ni regresión ni progresión, pues esta estratificación se puede formar por movimiento de la cuenca marina o por cese o nueva actividad de la fuente de aporte del material, ¿sí?, a la cuenca, ¿ok? Tenemos otras discontinuidades primarias que van a ser las discordancias, ¿sí? La discordancia va a ser una superficie de erosión o de no depositación, generalmente reconocible por la presencia de conglomerados basal y o hiatos en la secuencia estratigráfica de una región. Alguien por ahí, especialmente los que son geólogos, ¿sí?, o están estudiando geología, ¿recuerda cuál es el concepto básico de lo que es hiato? ¿No? A ver, tengo un comentario por ahí. Dice, ¿cuándo pasa un tiempo geológico? Ya, pero ahí no solamente pasa un tiempo, ¿ya? Es cuando hay una ausencia, ¿sí? Hay una ausencia de la secuencia, ¿ok? Una secuencia normal nos diría que hay una cantidad de depósito, ¿sí? Pero cuando hay una ausencia del depósito por una gran cantidad de tiempo, ¿sí?, entonces ahí tendríamos un hiato, ¿ok? Cuando no tenemos información, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque no se ha depositado nada, o puede ser también porque
Te escuchamos, Rodrigo. A lo que se refiere entonces, profesor, es la ausencia de sedimentación. Eso sería un hiato. Correcto, ¿sí? Ausencia de sedimentación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿sí? Tenemos abajo, ¿sí? Una roca X. Luego de eso vemos un contorno aquí, ¿no? Una zona irregular. Y luego tenemos otra vez sedimentos, pero estos sedimentos, depósitos de roca sedimentaria, son, si se dan cuenta, líneas horizontales, ¿ok? Eso suele ocurrir por dos cosas, ¿ya? Suele ocurrir porque esta zona de aquí se depositó primero, salió a superficie o cercano a superficie, se generó una erosión, luego volvió a hundirse la cuenca y comenzaron a depositarse horizontalmente las capas sedimentarias de arriba, ¿ok? Podría ser eso, ¿sí? Entendiendo que lo que acá abajo es, ¿cómo se llama? Una roca sedimentaria también. Entonces eso sería una discordancia angular, ¿sí? ¿Qué le pasó? Entre esto y esto hay un hiato. ¿Qué quiere decir? Entre esto y esto hay un momento que no se depositó nada, o si se depositó, luego se erosionó, pero no tenemos rastro de eso, ¿ya? Luego tenemos el otro concepto que es la inconformidad, ¿sí? Es una superficie que pone en contacto roca sedimentaria que cubre a roca ígnea o roca metamórfica más antigua. ¿Qué va a ocurrir? ¿Sí? Va a ocurrir también lo siguiente. Yo voy a tener un Plutón, ¿sí? Que no es otra cosa más que roca ígnea. Esta roca ígnea va a enfriarse, ¿sí? Se va a volver roca, va a dejar de ser magma y se va a volver roca. Y posteriormente, ¿sí? Esta va a erosionar la parte de arriba, ¿sí? Se va a erosionar la parte superior y luego se va a depositar sedimentos, ¿ok? Se va a depositar roca sedimentaria. Cuando ocurre eso, que la roca de abajo es una roca ígnea o roca metamórfica, y arriba tenemos la roca sedimentaria, eso se va a llamar inconformidad. Si yo tengo abajo roca sedimentaria y por arriba también roca sedimentaria, se va a llamar discordancia, ¿ok? Igual, bueno, igual vamos a tener diferentes tipos de discordancia, ¿ya? Si les gusta un poco más el tema, lo pueden buscar. Vamos a tener discordancia angular, vamos a tener discordancias, pero que van a estar del mismo nivel de estratos, o sea, ambas van a tener la misma orientación de los estratos, etcétera, ¿ok? Luego tenemos fallas geológicas, ¿no? Como otro tipo de discontinuidad, pero ahora sí una discontinuidad secundaria, ¿sí? La dinámica terrestre es constantemente activa, progresiva. Nosotros sabemos, ¿sí? Que la corteza terrestre va a estar sometida a diferentes esfuerzos, dependiendo de qué, dependiendo del lugar donde nos ubiquemos, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe? Bueno, igual de repente para la gente que está en Colombia es un poquito distinto, pero por lo menos para todos los que somos de Perú y Chile, los que compartimos esta parte de la costa pacífica, ¿a qué tipo, sí, de evento geológico tenemos sometidas nuestra costa? Tenemos diferentes tipos. Sí, escucho. Correcto, subducción, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nuestra corteza continental, ¿sí? Y tenemos la corteza oceánica, ¿no? La corteza oceánica subduce, ¿sí? A la continental por debajo, ¿no? Y esto genera, obviamente, la cordillera de los Andes, etcétera, ¿ok? Este tipo de evento va a ser un evento de compresión, ¿ok? Tenemos acá la continental, acá la subducción, esto es un proceso de, ¿sí? De choque, ¿ok? Bueno, no choque entre placas, porque eso es otro, pero de subducción, ¿no? Pero de compresión. Vamos a tener diferentes tipos, ¿sí? Y en función de este tipo de eventos, vamos a tener diferentes fallas geológicas y diferentes discontinuidades geológicas.
¿ok? Obviamente, este aspecto va a ser distinto si estamos, por ejemplo, en Hawái, que es una pluma magmática, ¿no? Entonces ahí los eventos tectónicos van a ser distintos, ¿ok? O si estamos, por ejemplo, en África, también va a ser distinto. Si estamos en los lagos de Kenia, donde la corteza continental se está separando, ¿sí? Son eventos distintos de distensión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos eventos de compresión. Entonces, esto nos va a dar algunas características comunes en la tectónica, ¿ok? Y, por ejemplo, vamos a tener elementos dentro de las fallas que nos van a poder indicar más o menos qué tipo de falla, cómo se estuvo moviendo o si se está moviendo, cuál es el movimiento, ¿no? Estos van a ser, por ejemplo, las estrías y las rayas, ¿sí? Que se van a generar en el plano de falla. Tiene algunas curvaturas también dentro del plano de la falla o en los estratos que se están moviendo, ¿no? Por la falla. Nos va a decir qué tipo de movimiento tiene la falla, si se está moviendo, si no, ¿sí? Cuál ha sido el movimiento que ha tenido, etc. Y ustedes miran ya, ingeniera, ¿y eso cómo nos sirve desde la geomecánica? Eso es muy importante desde la geomecánica, porque nosotros al determinar qué tipo de falla es, vamos a poder decir cuáles son los principales esfuerzos a los que ha sido sometido esa roca. Y sabiendo cuáles son los principales esfuerzos a los que ha sido sometida esa roca, vamos a tener una mejor idea, ¿sí? De cómo se distribuyen los esfuerzos en esa roca o en ese macizo rocoso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las principales fallas, las fallas más comunes, que es, por ejemplo, la falla normal, la inversa y la horizontal o de desgarre, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenemos una falla normal, estamos hablando de un evento de distensión, ¿sí? Un evento de distensión nos va a decir que los principales esfuerzos van a ser esfuerzos de tracción, ¿ok? Entonces, si yo tengo un túnel, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Que digamos que va desde esta donde está la flechita hacia atrás, ese va a ser el sentido de avance de mi túnel, las zonas de los hastiales van a tener un esfuerzo particular, ¿ok? Va a estar probablemente más distribuido o va a haber más tensión, ¿sí? Va a haber más tensión en esa zona, ¿ok? Después voy a tener, ¿sí? Las fallas inversas, que son fallas de compresión, ¿ok? Entonces también voy a poder hacer una distribución de esfuerzos según los esfuerzos de mi falla, ¿ok? Y luego tenemos las fallas horizontales que igualmente nos van a condicionar un poco el movimiento, ¿no? De los esfuerzos en mis obras que está haciendo, ya sean subterráneas o de taludes, etcétera, ¿ok? Lo otro que nos va a condicionar no solamente a la distribución de esfuerzos, sino también a tener o encontrar, ¿sí? Un mayor grado de distribución en la orientación de las discontinuidades, ¿ok? Yo tengo una falla normal, entonces va a ser muy común que yo encuentre, ¿sí? Discontinuidades acorde con las fallas normales, ¿ok? Entonces, se tiene que estudiar por eso mismo, si tengo una falla en la zona, ver cuál es su grado de influencia, su grado de magnitud, sus espesores de relleno, etc. Por otro lado, ¿sí? La sucesión de fallas normales e inversas van a producir lo que conocemos como Graben y Horst, ¿ok? Que no son otra cosa más que zonas levantadas, ¿sí? Y zonas relativamente hundidas y que nos van a terminar dando pues la topografía más clásica, que son montañas y valles. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a hacer un trazo grande, por ejemplo, vamos a hacer un túnel largo, un desarrollo minero amplio, ¿no? De kilómetros, muchas veces, especialmente los túneles, ¿no? Vamos a encontrarnos que vamos a necesitar cortar estas zonas de Graben y Horst. Entonces, sabiendo el comportamiento de ellos, sabiendo si estoy en un Graben o un Horst, yo voy a poder saber cuáles van a ser la tendencia de la distribución de mis discontinuidades, ¿ok? Habitualmente los Horst, ¿sí? Generan cordilleras elevadas, mientras que los Graben forman
muchas cuencas en las cuales ocurren procesos de sedimentación. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿sí?, un pequeño ejemplo o ejercicio que nos va a decir qué tipo de discontinuidad estructural tendríamos, ¿no? Acá tenemos estratos sedimentarios. Eso sería una discontinuidad primaria, ¿no es cierto? Y acá tenemos, ¿sí?, un contacto entre una roca ígnea y un sedimento. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esto? Se iba a llamar inconformidad, ¿ok? Es una inconformidad. ¿Y qué tipo de estructura, sí, o discontinuidad estamos viendo en esta imagen? Si nos tocaría caracterizar desde el punto de vista de las discontinuidades, ¿qué tipo de discontinuidad sería esta? ¿Sería una discontinuidad primaria, una discontinuidad secundaria? ¿Alguien tiene una idea? Primaria. Primaria, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una... ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué son esas líneas que se notan? Formación sucesiva de capas de sedimentos. Correcto, son sucesión de sedimentos, que no es otra cosa entonces que estratificación, ¿ok? Estratificación. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un tipo de discontinuidad que habíamos hablado de ellas, ¿no? Estas discontinuidades, ¿sí?, aparentemente no son estratificación, ¿sí?, y no son fallas, porque no se evidencia movimiento entre los lados de la discontinuidad. Entonces, estos van a ser diaclasas, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la disposición, ¿sí?, o la identificación de las familias de diaclasas. Tengo, por ejemplo, ¿sí?, diaclasas que forman sets similares o familias de diaclasas, y tenemos acá estas que son de arriba abajo prácticamente, ¿sí?, tienen ligera inclinación, que se repiten acá en la zona central, y otra familia también bastante fácil de identificar son las que van desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda, ¿no? Estamos hablando de la foto de la derecha inferior, ¿no? Entonces ahí tenemos a grandes rasgos y fáciles de detectar dos familias de discontinuidades, ¿ok? A ver. No sé si las pueden observar, ¿sí? Estoy tratando de marcarlas. ¿Sí? Esta sería una familia de discontinuidades. Las estoy marcando de verde. ¿Me confirman que se notan o no se están notando? Sí se nota, profesora. Muchas gracias, Rodrigo. En algún punto se van a intersectar esas familias, ¿no? Claro, las familias de discontinuidades se intersectan, se cortan muchas veces, y es un dato valioso que tenemos que identificar, ¿sí? ¿Qué familia corta qué, o qué familia muere en la otra familia de discontinuidad, ¿sí? Esos datos son muy importantes porque cuando hacemos la interpretación del macizo rocoso, sabemos cuáles son por decirlo de algún modo, diaclasas menos importantes, ¿sí?, que otras familias. Y acá hay una tercera familia que siempre me gusta dibujarla porque a veces es un poquito difícil de verla, ¿sí? Y es esta de aquí. A ver. La tenemos aquí, no sé si la notan, ¿sí? Es un plano casi paralelo a la zona, a la foto, ¿ya? Es por eso que la estoy como que contorneando.
Y acá tenemos, de esta misma familia tenemos aquí, ¿no? Esta familia de aquí muere aquí, porque acá se corta ya la roca. Y acá atrás vuelve a aparecer. Entonces ahí tenemos 3 familias de discontinuidades, ¿no? La verde y la roja, que pareciera que están, ¿sí? Cortándose, que llevan casi el mismo rumbo, pero diferente deep direction. Y tenemos la anaranjada, que esos sí son planos, ¿sí? Casi paralelos a la foto que estamos tomando y que cortan por completo las otras 2 familias, ¿ok? Eso es importante tomar en cuenta. Si las miran, ¿no? ¿Se mira con claridad? Sí se ve, claro. Ok. Bueno, ya hemos pasado a la siguiente diapositiva, vale. Ok, entonces, ¿qué tipos de discontinuidades estaríamos viendo en esta imagen? En la foto, aparentemente hay dos rocas, dos tipos de rocas. eh, Tal vez no sean sedimentarios, puede que uno sea ígneo o metamórfico, y el de arriba como que sí parece que fuese sedimentario. En este caso estaríamos ante una inconformidad. Perfecto, Ricardo. Teníamos aparentemente una inconformidad. Arriba tenemos una roca sedimentaria que malamente, pero se mira un poco sus estratos, ¿sí? Tendríamos una discontinuidad primaria, ¿sí? Estratificación. Y abajo, ¿sí? Si nos ponemos un poquito más observadores, ¿sí? Tenemos, pareciera aquí, una pequeña falla, ¿sí? Sería cuestión de ir a ver detalladamente si tiene o no movimiento, pero por su comportamiento, ¿sí? De tener un espesor, tener un relleno, podría ser una falla. Si no es una falla, también es una discontinuidad, pero puede ser una fractura rellena, ¿ok? Ok, entonces aquí, ¿qué tipo de discontinuidad estaríamos viendo? Eso está fácil, ¿no? Es una falla de toda la vida, de arriba abajo, y en las zonas de al costado tendríamos estratificación, ¿ok? Bueno, déjenme un segundo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a entrar a la definición del macizo rocoso, ¿sí? Roca intacta y macizo rocoso. Bueno, lo teníamos definido ya, ¿no? Roca intacta iba a ser toda la roca que no va a tener ningún tipo de discontinuidad, fisura, fractura, etcétera, nada, ¿sí? En blanco, la roca perfecta. Eso va a ser roca intacta. Y macizo rocoso va a ser la suma de estas dos, ¿no? De la roca intacta más la discontinuidad. ¿Por qué hacemos mucho énfasis en la roca intacta? Porque cuando nosotros hacemos ensayos, que lo vamos a ver más adelante, para los ensayos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer los ensayos justamente a la roca intacta. Cuando nosotros queramos determinar resistencia, la compresión simple, o cuando queramos determinar este desgaste de la roca, ¿ya? Hinchamiento de la roca, porosidad de la roca, todo eso va a ser para roca intacta, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a querer hallar, por ejemplo, permeabilidad del macizo rocoso, eso ya es discontinuidad más roca, ¿ok? Pero si voy a hacer un ensayo de Luyon, ¿a quién le voy a hacer el ensayo de Luyon? ¿A la roca intacta? No, pues no, al macizo rocoso.
¿ya? Si yo quiero hacer un ensayo para determinar el grado de fracturación, obvio, pues al macizo rocoso, no le voy a hacer a la roca intacta. Yo voy a poder hallar, por ejemplo, parámetros solamente para las discontinuidades. Resistencia de la discontinuidad, ¿no? Ah, muy bien. O voy a poder determinar ángulo de corte, ¿no? De la discontinuidad, solamente discontinuidad, pero también voy a poder hallar ángulo, ¿sí? De corte solamente de la roca intacta, ¿ok? Entonces, por eso mismo hay que siempre determinar bien esta diferencia, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre las estructuras del macizo rocoso. Las propiedades físicas, ¿sí? Físico-mecánicas del macizo rocoso, vamos a tener que se van a realizar una descripción de estas propiedades. Propiedades físicas, por ejemplo, van a ser el resultado de la mineralogía, de la historia geológica, de la deformación y ambiente, ¿no? Va a incluir, ¿sí? Procesos de alteración, meteorización, etcétera. ¿Sí? Una de esas, por ejemplo, va a ser, como les decía, ¿qué cosa? La porosidad. ¿Sí? Es la relación que va a existir entre el volumen de poros y el volumen de la roca, ¿ok? Esto es importante porque a veces nos vamos a terminar confundiendo mucho, ¿ya? La porosidad va a ser la relación de qué cantidad de oquedades existe en la roca, ¿sí? Versus quién, versus la cantidad de roca sólida, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Esa proporción, esa relación entre dos, a eso le vamos a determinar porosidad. Esta propiedad es la que más va a afectar a las características de resistencia y mecánicas, ¿ok? Siendo esta inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad. Obvio, si yo tengo una roca más porosa, va a ser menos densa, ¿ok? Y también vamos a entender que esta, ¿cómo se llama? Va a tener menos resistencia también, ¿sí? Porque como va a tener más zonas porosas, entonces vamos a tener menos continuidad, ¿sí? Menos cuerpo mineral, como se le dice, y por ende menos resistencia, ¿ok? Luego tenemos el peso específico. Esto va a depender de sus componentes y se define como el peso por unidad de volumen. Sus unidades son de fuerza, o sea, newton o tonelada fuerza por volumen. Por lo general, este término también se designa para citar la densidad, por lo que en algunos textos se refieren a este como una densidad y viceversa. A diferencia de los suelos, las rocas van a presentar gran variedad de los valores del peso específico. ¿Por qué? Porque sabemos que las rocas están compuestas de minerales y los minerales, ¿sí? Van a tener mucha variación entre ellos en lo que es su peso específico. Obviamente, una roca ígnea, ¿sí? Máfica, ¿no? Que tiene minerales mucho más densos, por ejemplo, piroxeno, anfíboles, etcétera, va a tener mucha más densidad, ¿sí? O peso específico que una roca, por ejemplo, como la roca pómez, ¿no? Tenemos la roca pómez que no solamente tiene oquedades, sino que su estructura de por sí, ¿sí? No tiene una gran cantidad de minerales que tengan un alto peso específico, ¿ok? Entonces, por ahí va la gran diferencia entre el peso específico de las diferentes rocas. Luego tenemos la permeabilidad, que no es otra cosa más que la capacidad que tiene la roca para transmitir agua, la filtración y el flujo de agua a través de la matriz rocosa y se producen a favor de los poros o las fisuras que va a presentar la roca. La permeabilidad en una roca se mide por el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica que se va a expresar normalmente en metros sobre segundos, metros día, etc. Esta se va a medir por el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica, que está normalmente en la nomenclatura como K, ¿no? Y se define por la, bueno, no está ahí la fórmula, pero se va a definir, ¿sí? Por la cantidad, ¿sí? De agua que va a ser transmitida en una sección determinada, ¿no? Eso está relacionado con todo lo que vendría a ser la ley de Darcy, etcétera, ¿no? Caudal, velocidad, ¿no? Movimiento y secciones que estemos evaluando. Luego tenemos la durabilidad,
se define como la resistencia que presenta la roca ante los procesos de alteración y de desintegración. La durabilidad puede estar afectada por procesos de hidratación, solución y oxidación que tenga la roca. Esta propiedad aumenta con la densidad y se reduce con el contenido de agua, ¿ok? Esto es muy similar, ¿sí? Muy similar, lo vamos a ver más adelante también, a lo que conoce normalmente la gente, los ingenieros que son civiles, ¿no? En la construcción, a lo que se llama la abrasión de los ángeles, ¿ya? Esto es muy similar, tiene casi el mismo principio, ¿ok? Vamos a colocar las rocas en estos tamborcitos y les vamos a dar vuelta. Esto va a estar sometido a una zona de agua, estas bases van a estar cubiertas en agua y se va a ver cuánto se va a ir desgastando nuestras rocas, ¿ok? Para medir la durabilidad, se va al laboratorio donde se hace el ensayo de sequedad, humedad, desmoronamiento. Este ensayo se repite 2 veces y durante alrededor de 10 minutos. La muestra se pesa y se mete a un tambor para su secado, luego se vuelve a pesar y se calcula, ¿sí? De forma siguiente, donde tenemos que el índice de durabilidad va a ser igual al peso medio 2 veces entre el peso inicial de la muestra. Luego tenemos, ¿sí? La resistencia a la compresión simple. Esto es uno de los ensayos, ¿no? Más usuales, ¿sí? En lo que es la ingeniería geotécnica o la geomecánica, ¿ok? Para determinar, ¿sí? La resistencia a la compresión simple, vamos a tener que entender el concepto de máximo esfuerzo, ¿sí? Que esto es el esfuerzo mayor que va a estar sometida la roca a una compresión antes de ella romperse, ¿ok? Básicamente, o comúnmente, cuando se hace este ensayo en laboratorio, se toma una probeta de roca, ¿sí? Que vamos a someterla a una compresión donde dice sigma 1, ¿sí? Y esa compresión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver cuánta presión va a aguantar la roca antes de romperse. Entonces, para eso, normalmente mi ensayo va a tener un grado de lectura que me va a decir cuánto estoy ejerciendo de presión y también vamos a tener una zona de decaimiento. ¿Ok? Me parece que tengo un gráfico más adelante. Bueno, a ver, ¿dónde está el gráfico? Creo que es un tanto más. Acá está, ¿sí? Vamos a tener una zona, ¿sí? En la que va elevándose, obviamente, la presión que se va ejerciendo hasta llegar a un punto alto donde comienza a decaer. Cuando comienza a decaer significa que la roca ya ha roto, ¿ok? Entonces, ese va a ser el ensayo de compresión simple. Lo tengo más adelante para el ensayo de carga, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Tengo luego la resistencia a la tracción, máximo esfuerzo que va a soportar el material ante, ¿sí? La falla por tracción, donde voy a tener que la fuerza de tracción entre el área, ¿sí? A la que está siendo sometida la tracción va a ser el resultado de nuestra resistencia a la tracción. En otras palabras, cuánta tracción aguantó la roca como máximo, ¿sí? Hasta el punto de rotura. Velocidad de propagación de onda. Su medida aporta información sobre algunas características como la porosidad, la velocidad de onda longitudinal o de compresión. Se utiliza como índice de clasificación y su valor es indicativo de la calidad de la roca, correlacionándose linealmente con la resistencia a la compresión simple, ¿ok? Entonces vamos a tener acá estas fórmulas que son de ejemplo, ¿no? De cómo es que se calcula la velocidad de propagación. Obviamente esta va a estar relacionada con ¿qué? Con el módulo de elasticidad, con el coeficiente de Poisson de la roca, con la densidad de la roca, ¿ok? Obviamente vamos a tener algunos espectros en los que se va a mover esta velocidad de propagación, ¿ya? No hay un valor cerrado para cada tipo de roca. Normalmente lo ideal, ¿no?
es que cuando uno haga este ensayo de velocidad de propagación, tengamos algunas calicatas o algunas perforaciones hechas en las cuales ya tengamos el tipo de roca o tipo de rocas patrones, ¿no? En las cuales hagamos algunos ensayos y nos van a dar más o menos una luz o una idea del resultado de la velocidad de propagación, y así vamos a poder determinar el comportamiento geométrico, ¿no?, de nuestra litología en la zona donde se está haciendo el estudio de la velocidad de propagación, ¿ok? Eso es bastante, ¿cómo se llama?, relacionado con la geofísica. Entonces luego tenemos que el comportamiento del macizo rocoso está dado por las propiedades de la matriz rocosa que lo constituye y la frecuencia del tipo de discontinuidad. Estas últimas condicionando el comportamiento global del macizo, aunque la existencia de los factores como son la hidrogeología y los factores geoambientales están en conjunto, ¿sí?, afectan en conjunto el comportamiento del macizo rocoso, ¿ok? Es por eso que acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que les estaba comentando de testigos, ¿no?, o probetas para hacer los ensayos de resistencia. Los factores geológicos que dominan el comportamiento y las propiedades de la mecánica de roca se presentan a continuación, ¿ok? Las litologías y las propiedades de la matriz rocosa, la estructura geológica y discontinuidad, estado de esfuerzo al que está sometido el material, grado de alteración o meteorización y condiciones hidrogeológicas, ¿ok? Las propiedades de la discontinuidad y la roca intacta se van a agrupar en clasificaciones geomecánicas que abarcan las características anteriormente mencionadas, y dentro de estas clasificaciones la más usual es el RMR de Wieniawski y el Q de Barton. Eso también lo vamos a tocar en las siguientes clases, ¿sí? Estas clasificaciones geomecánicas. ¿Son las únicas? No. Hay más clasificaciones geomecánicas, pero las más usuales van a ser Wieniawski y Q de Barton. Otra cosa que es muy recomendable es definir el método de clasificación geomecánica en función de el tipo de obra que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer un túnel hidráulico, entonces la recomendación es que yo evalúe mi macizo rocoso no solamente con RMR, sino con Q de Barton, ¿ok? Q de Barton tiene una buena predilección por desarrollar o describir de una forma mucho más acorde, mucho más detallada para lo que vendrían a ser túneles, ¿ok? Si yo solamente voy a hacer una descripción para lo que son taludes, bueno, en taludes me puedo quedar con un RMR, ¿sí? O de repente con un GCI, ¿no? Más o menos para tener una idea a grandes rasgos, ¿ok? También existen otras clasificaciones basadas en diferentes parámetros de las propiedades del macizo rocoso, ¿sí? Como son las de Terzaghi, Romana o el índice de resistencia geológica, GSI, entre otros, ¿ok? Tenemos análisis petrográficos, ¿sí? El nombre petrográfico que identifica a la roca y su descripción debe acompañar siempre los estudios de materiales rocosos. Numerosas organizaciones mundiales, entre otras, ¿sí? Lo que vendría a ser la normativa de la ASTM o el ISMR, ¿sí?, han establecido recomendaciones concretas para efectuar un adecuado examen petrográfico de la roca. Y ahora me dirán, ingeniero, ¿y para qué yo quiero saber el análisis petrográfico de la roca? Porque eso nos va a ayudar a determinar algunas características. Por ejemplo, si yo hago un análisis petrográfico y digo, ya no, efectivamente, esto es un gneiss, ¿no? Entonces, yo ya sé de que ese macizo lo voy a encontrar sumamente fracturado, lo voy a encontrar foliado, lo voy a encontrar con muchas microfisuras, etcétera, ¿ok? Si yo digo, no, esto es efectivamente una cuarzodiorita, bueno, entonces yo voy a saber que, bueno, siendo una cuarzodiorita, yo voy a encontrar un macizo rocoso, casi con muy buena resistencia, o yo hago mi estudio petrográfico y digo es una cuarzodiorita, pero tiene una alta degradación. Entonces yo ya sé, bueno, esto podría ser un macizo rocoso de buena calidad,
¿no? Pero, sí, como tiene una alta degradación al punto inclusive de, desde el estatus, desde el punto de vista mineralógico, entonces yo sé que no voy a encontrarlo con gran resistencia, ¿ok? Para eso nos va a servir bastante el análisis petrográfico. Luego tenemos los ensayos, por ejemplo, de absorción de agua. ¿Sí? El ensayo va a consistir en sumergir las muestras en un recipiente con agua en las condiciones establecidas en cada uno de los distintos tipos de ensayos que ya están normalizadas. Se puede diferenciar los siguientes tipos: inmersión libre, hidroscópica y capilar, ¿ok? Así vamos a poder determinar qué cosa, el comportamiento, ¿sí?, de nuestra roca frente al agua. Ella absorbe agua, ¿sí? Estanca el agua en ella o no absorbe agua, ¿no? O simplemente el agua fluye a través de ella y ella no la almacena. Ensayos de compresión simple, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Acá tenemos justamente una imagen bastante buena de lo que son los ensayos ¿cómo se llama?, en las máquinas de compresión simple. Realmente lo único que es muy importante tomar en cuenta es la proporción de el testigo al que se va a ser sometido, ¿no? La proporción del diámetro versus el alto, ¿sí? Eso se debe cumplir. Y luego tenemos, ¿sí?, el método directo, que es un método que consiste en el mismo principio de la compresión simple, pero ya no en una muestra de laboratorio, sino en un ensayo in situ, ¿ok? Se hace sobre la misma roca, si es que estamos evaluando rocas, estamos evaluando suelo, también se hace sobre el suelo, ¿sí? Y va a constar de lo mismo, una gata en la cual nosotros vamos a generar una gran presión en la roca o en el suelo que estemos ensayando y vamos a ver cuánto va a ir resistiendo hasta que él rompe, ¿ok? Este ensayo, a diferencia del anterior, que esto es de roca intacta, este ensayo sí me va a dar un resultado del comportamiento, pero del macizo rocoso, ¿ok? Y lo que vamos a tener, como lo que tenemos aquí, ya había explicado, ¿no? Una suma de cargas que van a llegar a un punto donde ya no va a aguantar más la roca y va a comenzar a caer la carga admisible. Ya existen valores de módulos de deformaciones para las rocas, ¿ok? Estos son más o menos estándares. Las rocas van a estar ahí más o menos en esos rangos. Por ejemplo, el granito va a tener un módulo de deformación entre 3 y 5 por 10, ¿sí? Elevado a la 10 kilogramos sobre centímetro, y así sucesivamente. Estos son rangos grandes, si se dan cuenta, ¿no? Lo ideal, dependiendo del grado de precisión que demande la obra, es realizarla, ¿ok? Ok, método indirecto o método dinámico. Se deduce de la velocidad de propagación de onda sísmica y se aplican ondas longitudinales y ondas transversales, ¿sí? A modo de cultura general, hay que conocer que existen fórmulas para determinar ambas velocidades, así como rocas en sus velocidades de ondas ya definidas. Por ejemplo, vamos a tener estas, que son las fórmulas de las velocidades de onda, y lo que nos importaría más son acá los valores típicos de velocidad de onda según el tipo de roca. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros con esto nos vamos a poder aproximar al comportamiento y a la distribución geográfica, ¿sí?, de mi macizo rocoso. Si yo tengo 2 o 3 tipos de litología, con esto voy a poder decir cómo una descansa sobre otra, una intruye a otra, inclusive, ¿sí?, este tema de la velocidad de onda nos puede evidenciar la presencia de fallas importantes, ¿ok? Nos puede hablar de deformaciones de macizo rocoso sin mencionar la resistencia, y es que hay 3 propiedades mecánicas fundamentales de las rocas, ¿no? La deformación, la resistencia y la permeabilidad, que ya hemos visto. ¿Ok? Luego tenemos otro ensayo, que es el ensayo de compresión simple con bandas extensiométricas. Este ensayo se va a utilizar en la caracterización de la resistencia y nos va a dar el valor del módulo
de Young, ¿ok? Y el coeficiente de Poisson. ¿Perdón? Para su realización se utiliza un dispositivo de carga análogo al utilizado para el ensayo de compresión simple y se acoplan a la probeta unos elementos de medida de deformación. Acá los podemos ver, ¿ok? Entonces, eso es bastante sencillito. Nos va a hablar de qué, de cómo se va a ir deformando la roca antes de llegar a la rotura. Porque recordemos que nosotros tenemos un patrón de comportamiento de la roca, ¿no? Que puede pasar al estado plástico, al estado elástico, al estado de rotura, etc. Entonces tenemos que en este ensayo, ¿sí? De corte directo sobre discontinuidades, es otro ya ensayo de corte directo sobre discontinuidades, nos va a permitir, ¿sí? Determinar los parámetros de resistencia de la discontinuidad a lo largo de esta superficie casi plana, ¿no? Bien sea el testigo de roca o de una discontinuidad, que es lo más habitual e interesante, ¿no? Hacerlo de las discontinuidades. El testigo de roca se sujeta a la caja del ensayo mediante un mortero de cemento, dejando en la parte central de la caja, que es donde se aplican los esfuerzos tangenciales, la discontinuidad con la que, con el fin de que la rotura se produzca a lo largo de la discontinuidad, ¿ok? Este ensayo es de gran aplicación práctica, pues establece las características de resistencia de las discontinuidades con o sin relleno, lo que presenta un dato muy importante para la estabilidad de taludes, ¿ok? Recordemos que en los taludes nosotros principalmente vamos a depender mucho de justamente la resistencia de las discontinuidades. Vamos a depender de que si esta discontinuidad, ¿sí?, autosoporta el peso de la cuña, digamos, que se va a caer, o del plano que se puede deslizar sobre ella. Entonces, este ensayo nos va a poder dar una vista bastante acercada a la realidad. Luego tenemos los ensayos triaxiales. Está especialmente indicado para conocer la resistencia y deformación de la roca nuevamente ante distintos niveles de confinamiento, ¿no? Con este ensayo podemos obtener la relación tensión-deformación, los parámetros, ¿sí?, de resistencia y ángulo de fricción interna, y la trayectoria de las tensiones totales y efectos de la roca saturada sometida lateralmente a una presión de confinamiento. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo imagino que ustedes, la mayoría lo deben saber, pero si no, igual se los comento. La gran diferencia entre la compresión simple y la triaxial es que la compresión simple solamente ejercemos, ¿sí?, presión en un solo sentido, ¿no? Normalmente de forma vertical. En el triaxial no. Nosotros en el triaxial le vamos a inundar con ¿cómo se llama?, con un líquido, ¿no? Y vamos a poder ejercer presión en las tres direcciones, ¿ok? Vertical, horizontal, ¿no? En las dos horizontales. Entonces, los resultados de resistencia y deformación son aplicables al estudio de problemas geotécnicos habituales. El ensayo se va a realizar normalmente sobre 3 probetas de la misma muestra de material y sometidas cada una de ellas a una tensión efectiva diferente. Esto es importante, ¿ya? Porque normalmente vamos a tener problemas para obtener esas 3 probetas. Para hacer los ensayos triaxiales tenemos que tener seguridad, ¿sí?, que las 3 probetas sean continuas. Normalmente esas probetas se sacan de perforaciones, ¿ok? De sondajes de perforación. Y tenemos que determinar que en esa zona tengamos la misma litología, la misma alteración, la misma mineralización, ¿ya? Y que sea uno continuo a otro. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en muchas minas donde he trabajado, el gran problema de esto es que es difícil obtener, ¿sí? Es difícil obtener estas 3 características, ¿sí?, para ¿cómo se llama?, para estos ensayos. Y a veces nos olvidamos un poco, ¿no? Mandamos a sacar de repente al chambero y como no le hemos explicado bien, me saca 3 litologías que supuestamente son las mismas, pero tienen diferente mineralización y diferente alteración, que ya no me sirve para el ensayo. Ensayo de carga puntual. El ensayo de carga puntual es el ensayo más común que tenemos en mina.
¿ya? Nos va a servir para determinar si bien el grado de compresión que tiene, el grado de resistencia y la compresión que tiene la roca, pero de una forma relativamente indirecta, ¿ya? Los datos que nos arroja la carga puntual vamos a tener que transformarlos, ¿ok? Vamos a tener que transformarlos. Y vamos a tener que sacar una constante, ¿no? Y a partir de esa constante ya vamos a poder transformar nuestros datos de forma sistemática. Es uno de los ensayos más económicos y más frecuentes en mina. Tips para los que vean ese tipo de ensayos en mina. Siempre estar midiendo, ¿sí? La parte de longitud, desde la punta del cono hasta la base, ¿ya? No puede tener un desgaste importante, porque si no ya pierde, ¿sí? La efectividad en nuestro ensayo, ¿ok? No puede estar ni la puntita ni relativamente rota, ¿sí? Me parece que el máximo desgaste admitido son alrededor de 1 milímetro, ¿sí? Si tiene más de 1 milímetro de desgaste, ya no. Lo otro hay que tener mucho énfasis en esto, en las calibraciones, ¿ok? Hay que calibrar constantemente nuestra máquina de compresión simple, ¿ya? Y ver no solamente la calibración que puede ser cada 6 meses, anual, dependiendo del grado de antigüedad que tenga tu máquina, sino también calibrarla según la cantidad de ensayos. Normalmente la calibración, tú dices, sí, dura 6 meses, pero también hay que preguntar. A ver, voy ahorita con las preguntas, Alex. También hay que calibrar, ¿sí? Según la cantidad de ensayos. Ellos programan que en 6 meses vas a hacer, no sé, por decir un número, 1000 ensayos. Pero tú a los 3 meses ya llegaste a los 1000 ensayos, entonces tienes que volver a calibrar, ¿ok? A ver, por ahí teníamos una pregunta. Ustedes pregunten nomás, ¿ah? Cuando tengan alguna duda o algo, no hay ningún problema. A ver, había una pregunta en el chat, me parece. Claro, sí, correcto, Alex. Los ensayos de carga puntual se pueden hacer en los dos sentidos, pero ojo ahí, por favor, ¿sí? Igual no es el tema central de nuestra clase, pero igual se los doy como tips, ¿ya? Cuando nosotros lo vamos a hacer así como vemos en la imagen, ¿sí? Tenemos que recordar una proporción entre el largo del testigo y el diámetro del testigo, ¿ya? No es cualquier proporción, no tiene que tener una proporción exacta. Y cuando es al contrario, cuando es de forma vertical, ¿sí? También debe guardar una proporción, ¿ok? Una proporción mínima, ¿ya? Entre el diámetro del testigo y el alto del testigo, ¿ya? También se puede hacer para ensayos que no tengan una forma casi cilíndrica, ¿ya? Se puede hacer para formas que tengan más cuadradas, etc. Pero hay que repasar un poco la normativa para darnos cuenta y respetar las proporciones, ¿ya? Porque si no se respeta la proporción, el valor que te sale no es un valor representativo, adecuado, un valor medio extraño y te va a dar puro softlayer cuando hagas tu evaluación de calidad, ¿ya? De los ensayos. Ok, luego tenemos ensayo de tracción indirecta o brasileño, ¿sí? Este ensayo fue concebido inicialmente para lo que era hormigón, sin embargo, lo vamos a usar también en probetas de concreto, ¿ok? Este ensayo como tal va a consistir en someter una probeta cilíndrica a un esfuerzo de compresión a lo largo de dos generatrices opuestas. El estado de tensión producido origina la rotura de la probeta en el plano de la carga, pudiendo determinar la resistencia a la tracción de dicha probeta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿sí? El ensayo de tracción indirecta o el ensayo brasileño. ¿Ok? Pero también nos va a dar un buen dato sobre nuestra resistencia a la tracción. Y este vendría a ser el indirecto, ¿sí? Que el resultado va a depender esencialmente de la resistencia de la red cristalina, de los minerales constituyentes en la roca y de los defectos internos que pueda presentar la roca, ¿sí? Esto es algo importante. Cuando nosotros vamos a seleccionar nuestras probetas para estos ensayos,
insisto, debemos estar completamente seguros que no presentan ningún tipo de fisuración. Si por ahí presentan una fisura, una microfisura, ¿sí? Nosotros tenemos que revisar el ensayo, tanto para el indirecto, el directo, el brasileño, la carga puntual, el triaxial, todo el corte, bueno, el corte no, porque el corte ya sabemos que hay una fisura, entonces sí, ¿no? La compresión simple. Tenemos que ir, una vez que está rota nuestra roca, evaluar las caras, ¿sí? Tenemos acá la cara de la roca una vez rota, tenemos que evaluar la cara. En la cara vamos a ver si es una fractura por matriz rocosa o es una fractura por una fisura o microfisura. Ingeniera, ¿cómo lo diferencio? Porque las fisuras y las microfisuras normalmente son viejas, ¿ya? Y van a tener en la cara fracturada pátinas blancas, amarillas, de óxido, de cualquier color, pero vamos a ver que es como si estuviese con una película, toda la fractura o gran parte de la fractura cubierta por una película muy delgadita. Entonces, si nosotros detectamos que nuestros ensayos se han roto por una microfisura, entonces ya no sirve mi ensayo, ¿ok? Porque recordemos que nuestros ensayos tienen que ser de roca intacta, ¿sí? A veces nos olvidamos de eso, ¿ya? A veces nos olvidamos de eso y ensayamos así nomás y ya vemos cualquier resultado y decimos, uy, qué rotos resultados, no entendemos por qué salen tan malos resultados o tan extraños. Y es justamente porque no hemos pasado el control de calidad necesario para aprobar nuestros ensayos. Otra cosa que es importante de estos ensayos, ¿sí? Es que, por ejemplo, una vez que se fracturan, ya yo evalúo, ¿no? Ya está roto por roca intacta o microfisura, ya por roca intacta. Pero hay que ver no solamente eso, sino hay que ver que las fracturas de mi roca, una vez que están rotas, ¿sí? Una vez que están ensayadas, sean fracturas válidas. ¿Cuáles van a ser las fracturas inválidas? Por ejemplo, si yo hubiese fracturado esta roca y solamente se hubiese fracturado un poquito nada más y se rompía. Por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. Si yo hubiera tenido, ¿sí? Una fractura así, y se rompía, esta fractura es no válida. Normalmente las fracturas para que sean válidas tienen que cortar todo toda la probeta, ¿ok? Toda la probeta. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. El comportamiento de la fractura, si corta o no corta todo, ¿sí? Cómo es la fractura, si hay pátina, no hay pátina, es por roca intacta, etcétera, ¿ya? Todos esos detallitos son importantes. A veces no son tan comentados los detalles, ¿no? Pero sí es importante. Por ejemplo, en esta de aquí, esta está muy bien porque ha cortado de arriba abajo toda la probeta, pero si hubiese desconchado, como se dice, solamente un pedazo, entonces no ha pasado por el núcleo casi de la probeta, entonces no valdría si no hubiese pasado por el núcleo de la probeta. Eso es importante poder detectar, ¿ya? Luego tenemos ensayos para determinar la dureza de una superficie, ¿sí? O de una roca, ¿no? In situ, ¿no? En el terreno. Y tenemos el más común, que es el martillo de Smith, ¿ok? El martillo de Smith no va a tener otra cosa más que adentro, ¿sí? Un resorte, el cual va a darnos un valor de rebote. Entonces, esto va a tener como un pistón que va a golpear la roca o la superficie que estemos evaluando con un grado de esfuerzo ya definido, y este esfuerzo se va a transmitir a la roca y va a rebotar, y este rebote lo va a recepcionar este resorte que tenemos dentro del martillo de Smith y nos va a arrojar un valor, ¿ya? Pareciera fácil de usar el martillo de Smith, no es difícil, pero hay que tener sumamente cuidado de algunos aspectos. Por ejemplo, cuando voy a usar el martillo de Smith, tengo que agarrar, el martillo normalmente viene con una piedrita lija, ¿ya? Con una piedrita lija. Voy a agarrar la piedrita lija y la voy a limpiar la zona donde yo voy a hacer el ensayo. A veces porque estamos apurados, no limpiamos y no nos da un resultado correcto. Porque si tenemos una superficie de la roca llena de polvo de roca o de tierra, o si es un afloramiento externo, está con tierrita externa, o de repente por ahí un musgo o algo, entonces eso va a amortiguar
el rebote, ¿ok? Entonces no me va a dar el rebote correcto. Tengo que limpiar, lijar un poco la zona, limpiarla, ¿sí? Y recién ensayarla. ¿Qué otra cosa es importante cuando uso el martillo de Smith? Otra cosa importante es ver el ángulo, ¿ya? No es lo mismo ensayar una roca así como estamos viendo acá en la imagen de la derecha, que es casi perpendicular a la roca, ¿no? Yo pongo mi martillo de Smith perpendicular a la roca, eso me va a dar un resultado. Pero si yo tengo, no sé, una roca y estoy debajo de la roca porque es una roca que está así inclinada y yo voy a hacer esto, ¿sí? Por la posición en la que está el martillo de Smith, también voy a tener otra corrección, ¿ya? El martillo de Smith es muy noble, va a venir con toda su cuadrito de correcciones según el ángulo donde tú estés ubicado, ¿ya? Entonces hay que respetar eso, apuntar bien el ángulo del que estamos haciendo, limpiar bien la superficie, ¿sí? Y hacer no uno ni dos, ¿ya? Hacer varios rebotes en la zona. Lo otro que es importante, no sobre el mismo punto, pues a veces he tenido, ¿cómo se llama?, alumnitos que cuando hacemos práctica en la universidad con esto, o en mina algún junior, que les da flojera, ¿no? Hacen el ensayo y dicen, no tanto, y en vez de mover el punto, no sé, unos 4 o 6 centímetros alrededor, no. Ahí mismo siguen haciendo, ¿no? Entonces ahí cuando tú sacas ya el martillo, miras todo chancado la zona, ya no te sirven esos ensayos, ¿ya? Tienes que hacer ensayo en un punto, moverlo, ¿no? Mover unos 6, 10 centímetros más arribita, más abajo, moverlo, ¿no? Y limpiarlo y volver a ensayarlo. ¿Cuántas veces tengo que ensayar? Como mínimo, ¿sí? No hay un estándar, pero como mínimo recomendable unos 5 o 6 veces, ¿sí? Porque muchas veces también va a tener un pequeño, no tanto, pero va a tener un pequeño impacto la fuerza con la que tú empujes el martillo de Smith. Entonces, si tú tienes unos 5, 6, 10 veces, entonces vas a tener menos probabilidad de error en tu resultado, ¿ok? Normalmente siempre se van a desechar, ¿ya? Los valores más altos que tenga del Smith y los valores más bajos. Me voy a quedar con todo el centro, que van a tener una fluctuación pequeña entre ellos. Otra cosa que tomar en cuenta cuando voy a hacer el ensayo de dureza ¿cómo se llama?, con el martillo de Smith. No estar, ¿sí?, en una zona donde haya una fractura abierta. Entonces, ¿cómo hago esto? Agarro mi zona, ¿no? Yo digo, ya, esta pared que está en la imagen. Entonces, lo que voy a agarrar yo es mi martillo de geólogo y voy a golpear ligeramente. Y si la roca no suena bombo, como se le dice acá en Perú, sino que no suena vacío por detrás, entonces yo voy a poder ensayar. Si suena vacía por detrás, quiere decir de que, aunque yo la vea entera, por atrás hay una fractura abierta. Entonces, eso no me va a dar un valor bueno de resistencia, ¿ok? Entonces, va a influir mucho, como les decía, el escoger, ¿no? Escoger en dónde. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Todo claro, profesora. Ok, entonces seguimos. Vamos a hablar un poco sobre el ensayo de Lujon, ¿ok? El ensayo de Lujon nos va a servir para determinar, ¿sí?, el grado de permeabilidad que tenga un macizo rocoso. Ojo, no es la roca, es el macizo rocoso, ¿ok? Vamos a tener el ensayo de Lujon, ¿sí? Y esto va a ser un ensayo sencillo. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han realizado, igual se los recuerdo un poco. Va a consistir en introducir una carga constante, ¿sí?, de agua, ¿ok?, a una presión determinada. Yo voy a tener acá, ¿sí?, la presión, acá el caudal, tengo que mantener un caudal constante y a una presión determinada. Y yo voy midiendo. Cuando ya no entre más agua, ¿sí?, voy a tener un movimiento, un aumento súbito de la presión, ¿ok? Entonces yo voy a poder determinar así cuál es la presión máxima que ha podido estar sometida, ¿sí?, mi pozo. Esto obviamente se va a hacer por tramos, ya no se hace en toda la columna, sino en el tramo de nuestro interés, o puede ser de toda la columna, pero en diferentes tramos, ¿sí? Entonces, tenemos que se van a evaluar periodos de 10 minutos, ¿sí?
en un tramo de los sondeos, ¿ok? Para ello se va a precisar unos obturadores y dos profundidades distintas de sondeo, normalmente de 5 metros de una distancia a otra, y un solo obturador para estudiar la permeabilidad de la parte final del sondeo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener, a ver, voy a ver si tengo una foto de esto más adelante. Ya, acá están los obturadores, ¿ok? Entonces, yo voy a tener, ¿sí? Vamos a imaginar, yo voy a tener un pozo de perforación. Vamos a imaginar que este es mi pozo de perforación. Yo voy a evaluar cada 5 metros y yo voy a poner esto de acá que se mide, estos negros se llaman punker, ¿ya? Punker o obturadores. Entonces, lo que yo voy a hacer es algo sencillito, ¿ya? Yo voy a tener aquí abajo, voy a poner los primeros 5 metros de la base, ya, yo pongo un obturador acá, ¿sí? Lo sello acá. El obturador no es otra cosa que es como si fuera una cámara, como las cámaras de llanta, así mismo. Los metemos, son flaquitos, los comenzamos a hinchar y él se pega a la pared del pozo y sella, ¿no? Sella la pared del pozo, entonces por acá en medio yo voy a comenzar a bombear agua y hago mi ensayo, ¿sí? De cuánta agua entra cada 10 minutos, ¿cómo se llama? El caudal, la presión, etc. Luego, si yo quiero evaluar, ¿sí? Luego, si yo quiero evaluar, yo quiero evaluar ya estos 5 metros primero, ya los evalué, quiero evaluar los siguientes 5 metros, bueno, entonces yo agarro aquí y pongo este packer doble que le decimos, ¿ya? El packer doble no es otra cosa más que un obturador aquí y otro obturador aquí. Y acá en medio queda vacío. Por aquí en medio introduzco el agua, ¿sí? Hago mi ensayo de presión, etc. No tiene mucha ciencia, pero lo que sí tiene es harta práctica, ¿sí? Va a demandar bastante práctica y va a demandar también que tomemos en cuenta algunas cosas. Tips para este tipo de ensayos. Yo les recomiendo que evaluemos, ¿sí? Que tengamos certeza que los obturadores o los packers estén en buen estado. ¿Cómo hago eso, ingeniera? Normalmente cuando tú vas a hacer un ensayo de Luyon es porque se está haciendo una perforación, ¿ya? Esta perforación va a tener, generalmente tienen, ¿sí? Unas pozas, ¿ya? Pozas de agua porque para la perforación necesitamos agua. Agarramos nuestro packer, lo metemos dentro de la poza y le comenzamos a meter presión de aire a nuestro packer. ¿Sale burbujitas? Sí, malo. Mi packer está roto. ¿No sale burbujitas? Pues felicidades, puedo usar el packer. Ah, ingeniera, ¿pero eso será cuando recién llega? No. Tengo que hacerlo antes de cada ensayo. Porque como esto es como un caucho, ¿sí? Como el caucho de la goma de las llantas, entonces cuando yo lo uso, y la roca obviamente no siempre es lisa, ¿ya? Puede ser de que comience a cortarse, a fisurarse poquito con la roca. Entonces cada vez que yo lo uso, lo estoy exponiendo a que él se rompa. Entonces antes de usarlo, tengo que hacer la evaluación necesaria de su buen estado, ¿ok? Lo otro que es importante para el ensayo de Luyon es tener certeza que cuando yo levanto la camisa, porque ustedes saben, hago mi perforación y lo encamiso, ¿verdad? La camisa es esta que se ve acá de color marroncito, ¿sí? Lo encamiso. Entonces yo voy a alzar los primeros 5 metros para yo poder hacer mi ensayo, ¿no? Entonces como yo lo alzo los primeros 5 metros para poder hacer mi ensayo, yo tengo que tener la certeza suficiente que cuando yo saco la camisa, abajo mi pozo no se va a cerrar, ¿ya? Eso es importante, porque si yo lo cierro y hago el ensayo, me va a salir cualquier cochinada de ensayo, ¿ya? Yo tengo que tener certeza. ¿Cómo tengo certeza de eso? Bueno, lanzo el pescador y veo, ¿sí? Si llega mi pescador hasta abajo o si ha llegado a menos altura, quiere decir que hay material derrumbado. Si hay material derrumbado, tengo que reperforar, limpiar el pozo y hacerlo otra vez, ¿ok? Entonces, lleva no mucha ciencia, pero sí bastante práctica, como les decía, ¿ok? Luego tenemos, ¿sí? Ensayo de hinchamiento. Se trata de un ensayo que nos permite medir los cambios de volumen de una muestra o probeta debido a la humectación gradual de la roca, ¿ok? Estos van a estar especialmente para cuando tengo rocas como la limonita o la marga, ¿sí?
rocas que tengan un componente, ¿cómo se llama? Arcilloso en su estructura molecular, ¿ok? O digamos una pizarra también puede ser. Ensayo de desgaste de Los Ángeles, como les decía, este es muy parecido al que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y este ensayo va a tratar de determinar la resistencia a la fragmentación del choque de los trozos de rocosos, ¿sí? Que se emplean en la realización del mismo. Estos trozos se introducen en el interior del tambor giratorio, ¿ya? Y vamos a tener unas bolas o billas de acero. Vamos a tener a esto, dependiendo del tipo de tamaño de la roca que estemos introduciendo, va a estar la cantidad de villas, ¿ok? Si son rocas de mayor volumen, vamos a tener más cantidad de villas. Si son pequeñitas, menos cantidad de villas. Inclusive, ¿sí? En lo que son rocas, a veces vamos a tener que no se coloca villas, solamente es entre el mismo roce que tienen ellos, ¿ya? Esta diferencia del otro es en seco, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con el agua, esto todo se pone en seco adentro. Una vez que da una X cantidad de revoluciones, que también está en función del tamaño del trozo de la roca, ¿ya? Vamos a sacar el material, ya lo habíamos pesado antes de meterlo, y habíamos hecho granulometría también antes de meterlo. Vamos a sacar el material y lo vamos a pasar por un proceso de ensayo granulométrico para ver cuánto material se ha vuelto demasiado fino, ¿sí? Que ha perdido su condición de roca, ¿no? Y así podemos determinar, ¿sí? Cuántos fragmentos, ¿sí? De roca o cuánto es el grado de desgaste, ¿no? De roca que tiene nuestro, bueno, cuánto es el grado de desgaste que tiene nuestra roca, ¿ok? Estas son las villas que les comentaba, ¿sí? Y, como les decía, se van a colocar dependiendo del tamaño de la roca que estemos utilizando, ¿ya? Luego tenemos un ensayo que no lo usamos tanto, pero yo considero que es un ensayo importante, que es el ensayo de calentamiento-enfriamiento. Este ensayo va a consistir en someter a la roca a un choque térmico similar al que puede tener lugar en la naturaleza, a fin de prever las acciones originadas por la expansión y contracción que tiene lugar, ¿ok? De este ensayo, al igual que el anterior, se obtiene un porcentaje de pérdida de material durante la realización de este ensayo. ¿Quería este ensayo como para qué? Este ensayo se usa mucho, especialmente cuando vamos a hacer carreteras, ¿ya? O cuando vamos a hacer túneles, pero más que todo carreteras, en zonas altas, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un túnel o una carretera que corta la cordillera de los Andes, ya. Este ensayo lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos saber, ¿sí? El comportamiento, digamos, de esta roca cuando sea verano y que tenga, no sé, dependiendo de la zona en que esté, por ejemplo, puede estar 40 grados, bueno, no tanto, 36, 35 grados a pleno sol, ¿sí? Y en tiempo de invierno, esta misma zona puede estar sometida a muy bajas temperaturas, ¿no? -5, -4, etcétera. Entonces, los taludes rocosos, ¿sí? No solamente su desprendimiento va a depender ya de las fracturas, sino también de repente, según el tipo de roca, va a poder depender de este comportamiento de enfriamiento y calentamiento de la roca, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerlo. No se hace, digamos, estás haciendo, qué sé yo, una carretera en la ciudad, ¿no? En la costa, no sé, en Valparaíso, no, a nadie le va a importar el calentamiento y el enfriamiento de la roca. O si estás haciéndolo en Lima, a nadie, pues, ¿no? Si esa roca no le va a pasar nada, no hay temperaturas extremas, ¿no? Ok, otra que tenemos que tomar en cuenta, otro ensayo, ¿no? Es el ensayo de hielo y deshielo, ¿no? El ensayo trata de reproducir el efecto que tienen las heladas en las rocas saturadas, ¿ok? Que al provocar un importante cambio de volumen del agua puede originar fracturas importantes en las mismas. Ok, entonces, acá tenemos un ensayo similar al anterior, pero con un plus, ¿no? Este plus va a ser que va a evaluar las fracturas e inclusive las microfracturas. ¿Y cómo las va a evaluar? Porque las vamos a someter a agua y las vamos a congelar. Esto es lo más básico, ¿no?
todos los que han vivido en una zona calurosa, me imagino que alguna vez han agarrado una botella de plástico, la han llenado de agua y la han metido a al congelador, ¿verdad? Cuando nos olvidamos por mucho tiempo, ¿qué le va a pasar a eso? Le va a salir un chichón, ¿no es cierto? Le va a salir un bulto a nuestra botella de plástico, a veces hasta se revienta la botella de plástico. ¿Por qué? Porque el agua, ¿sí? Cuando se congela, va a aumentar de volumen, ¿no? Cuando pasa de líquido y se vuelve sólido, cuando es sólido el agua, aumenta el volumen. Si esta agua la metemos a las fracturas o las microfisuras que tiene la roca, ¿qué va a hacer? Pues también las va a abrir, ¿ok? Entonces nos interesa saber esto. Esto nos interesará para las rocas que están, no sé, pues en el desierto de Atacama, nos importará si estas rocas están, qué sé yo, en Pucallpa, en Perú, no, ¿verdad? Nos va a importar para las zonas donde sí va a haber friaje, donde sí va a haber heladas, etcétera, ¿ok? Ensayo de cristalización de sales. Este ensayo se estudia el efecto que tiene sobre la muestra de la roca el crecimiento de los cristales de sales existentes en la misma o aquellos que atacan a esta roca, ¿no? Como los ensayos actúan conjuntamente con los efectos de humectación y de secación, es preciso realizar ensayos paralelos, simplemente con agua para identificar a qué causa corresponden los efectos que se observan. Ok, todos los minerales, ¿sí? Las rocas van a tener algunos minerales que pueden ser o que pueden tener sales, ¿ok? Estos se van a activar cuando están sometidos a la humedad, ¿ok? ¿Para qué me va a servir esto? Normalmente esto me va a servir para ver cómo se comporta, ¿sí? Esta roca frente a la humedad y las sales que tienen dentro de ellos. O pueden ser sales externas también, ¿ok? Esto está un poco más enfocado para cuando nosotros queremos usar algunas rocas, ¿sí? Para cantera de algo, ¿ok? Si quiero usar, digamos, esta roca como cantera para agregado grueso, para agregado fino, entonces le hago este estudio de cristales de sales, ¿ok? Ensayos de taco de sulfato, lo mismo que las sales, ¿ya? Vamos a hacer todo el ensayo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para ver cómo se comporta la roca. A veces, sí, que no es tan frecuente, pero algunas rocas, cuando sufren ataques de sulfato, van a desintegrarse, van a cambiar, van a fisurarse, ¿ya? Eso también es importante. Especialmente, por ejemplo, si yo tengo las rocas alrededor de una represa, ¿no? Entonces, a las rocas que van a estar sometidas a presión de agua, por ejemplo, como una represa, están en el vaso de la represa, a ellas les voy a hacer, ¿sí? Porque puede ser que comience o activemos su degradación, ¿sí? Al estar sometidas, ¿sí? Al líquido, ¿no? Que activa los sulfatos que tienen dentro de ellas, o de repente al agua que viene, que tiene una X cantidad de sulfatos, cómo reaccionan ellos. También se usa mucho para cuando voy a determinar si estas rocas me sirven o no como cantera para agregado de construcción. Ensayo de inmersión. Con este ensayo, ¿sí? Se persigue determinar cuál es el comportamiento de las rocas frente a las acciones del agua. Existen diversos procedimientos para cuantificar el incremento de fisuras producidas por el debilitamiento de la roca al aumentar el grado de saturación. Uno de ellos, quizá es el más extendido, consiste en analizar la rapidez con la que tiene lugar el desmoronamiento de los fragmentos de la roca una vez que se ha introducido en agua destilada, ¿ok? Entonces, eso también es de importancia cuando sabemos que nuestra obra va a demandar, ¿sí? Que nuestra roca esté saturada, ¿ok? Ok, tenemos que nos faltan 5 minutos, ¿ya? Vamos a usar estos 5 minutos para que ustedes me puedan comentar, ¿sí? Si tienen algún tipo de duda, alguna consulta. Dime, Rodrigo, te escucho. Sí, profesora, no, el comentario mío va con respecto a la caracterización, ¿ya? O en este caso a los ensayos de resistencia que usted mencionó.
Hay que indicar, ¿cierto?, que de los ensayos de resistencia, uno de los que nos da mayor, mayor relación o mayor confiabilidad para la obtención de los parámetros de resistencia, ¿cierto?, del macizo vendría siendo el ensayo triaxial. ¿Ya? No sé si nos puede comentar al respecto, profesora, al respecto de ello. Sí, claro. Por ejemplo, el ensayo triaxial, como les comentaba, tiene la propiedad de que nos va a dar diferentes aspectos, ¿no? Nos va a dar lo que es el módulo de Poisson, ¿sí? Nos va a hablar un poco sobre el módulo de elasticidad y tiene mucho grado de precisión, especialmente porque a diferencia del ensayo uniaxial o de compresión simple, vamos a poder someter a la roca, ¿sí?, a diferentes presiones, pero no solamente de forma vertical, sino en los 3 ejes, ¿ok? Lo otro, cuando hablamos de ensayos triaxiales en roca, ¿sí?, tenemos estas características, pero tenemos otras características que también suelen ser importantes, ¿sí?, en lo que son ensayos de triaxial, pero para suelos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos ensayos triaxiales para suelos, podemos inclusive hacerlo drenado, confinado, ¿cómo se llama? Semidrenado y confinado, ¿sí? Y podemos ir evaluando cómo es el comportamiento de nuestro ensayo a diferentes grados de drenaje, ¿sí? Es muy interesante el ensayo de triaxial en suelo. En roca también. Sin embargo, tenemos que el grado de costo, ¿sí?, de este ensayo a veces es una de las características que más nos va a impedir, ¿sí?, poder realizarlo. Para lo que son mega obras, obras grandes, ¿sí?, de gran importancia, entonces sí, normalmente las empresas se animan a hacer este ensayo, ¿sí? Pero es sumamente costoso comparado con los ensayos más básicos de compresión simple, ¿sí?, o uniaxial. Como les comentaba, inclusive en las minas, ¿sí?, para hacerlo de una forma sistemática, lo que hacen normalmente es carga puntual, ¿ok? Y escalonadamente, esporádicamente, para calibrar los datos se hace compresión simple. Sin embargo, para obras de precisión, ¿ya?, podemos hacer uso del ensayo triaxial. La próxima clase, ¿sí?, vamos a hablar un poquito más, ¿no?, de repente sobre el grado, ¿no?, de precisión que va a demandar dependiendo del tipo de obra, ¿ya? También en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre la distribución de los esfuerzos, ¿ok? La distribución de los esfuerzos dentro de lo que vendría a ser el macizo rocoso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra consulta o algo que quiera agregar a lo expuesto el día de hoy? Sí, John, te escuchamos. Buenas noches, colegas. Una pregunta. ¿Tendrás de pronto algún artículo o bibliografía con la que podamos leer esta semana para ampliar un poquito el tema de los ensayos que nos has expuesto el día de hoy? Ya, hay bastante literatura, ¿sí? Pero igualmente yo le voy a pasar a la escuela, ¿sí?, algunos 2 o 3 artículos bastante interesantes que van a hacer uso de algunos de los ensayos que hemos tratado hoy día, ¿ok? Normalmente me parece de que nosotros pasamos las que son las diapositivas, me parece que mañana deberían ya estarse cargando las diapositivas, yo lo coordino con la escuela, ¿sí? O a muy tardar el lunes, ¿ya? Y ahí les puedo agregar artículos de investigación al respecto. Listo. Siendo ya las 9 de la noche, ¿sí? Hora Lima, Perú, y las 11 de la noche aquí en Santiago de Chile, entonces estaríamos terminando, ¿ya? Terminando por el día de hoy. Les agradezco y pues nos vemos mañana, ¿sí? Espero que la clase haya sido provechosa. Dime, Vicente.
Vicente, ¿levantaste creo la mano? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? No, es para saludarla y yo que yo entré tarde donde ya te había comenzado, porque tenía problemas con la señal. De todas maneras, saluda a todos. De acá de Panamá. Ok. Listo, Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces, chicos. Hasta luego. Vale, hasta luego.